Muy buenas a todos, bienvenidos, ¿qué tal? Os voy a presentar un vídeo diferente, una parte de un curso que estoy preparando y bueno, os voy a explicar básicamente y a grosso modo cómo funciona un taper, pero de manera un poquito más aplicada, ¿vale? Con ejemplos prácticos de entrenamiento. Antes de empezar, habría que hablar de periodización, debemos de entender de manera muy clara que cualquier modelo de periodización, sea el que sea, va a ir de lo general a lo extensivo o a lo específico, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener una fase preparatoria para incrementar ese potencial del atleta y una fase de puesta a punto, de rendimiento y fase competitiva. Dentro de esa fase competitiva que puede durar más o menos y que normalmente es posterior a una fase intensificada de carga, digamos la fase más potente de carga de todo el entrenamiento y la más dura, donde en el medio fondo al menos se suele hacer muchísimo trabajo con intervalos de alta intensidad y quizá duraciones más largas, muy exigentes a nivel cardiovascular, para conseguir un overreaching que podríamos decir funcional, es decir, una sobrecarga que deje al atleta muy cansado, pero que después, si se hacen las cosas bien, nos permita llevarlo a su máximo nivel, pues es donde se encajaría la fase de taper, ¿vale? En la fase precompetitiva. El taper, como decía, pues es una reducción en la carga, en volumen, intensidad o en frecuencia, especialmente en volumen, con un concomitante ambiente hormonal favorable. Con el taper lo que queremos es maximizar todo ese sistema y recuperarnos antes para obtener las adaptaciones que nos lleven al 100% a nuestra competición principal. ¿Qué vamos a conseguir con una fase de taper? Pues lo que estáis viendo en pantalla. Vamos a conseguir aproximadamente entre un 0,5 y un 6% más de rendimiento en competición, aunque un 6% es algo que no es habitual, no suele ser factible, menos cuanto mayor es el nivel del atleta. Va a mejorar la función neuromuscular, es decir, nuestra fuerza, si estaba mermada por la fatiga, se va a recuperar. Si hablamos en el caso de trabajo de fuerza bruta, de hipertrofia, aumentará la hipertrofia. Se conseguirá mejorar el consumo máximo de oxígeno en economía de carrera, los niveles hormonales volverán a ser óptimos y mejorarán. Y bueno, habrá una reducción también de indicadores de daño muscular y quizá un beneficio a nivel psicológico, aunque esto depende mucho de cómo gestione cada atleta la competición, puesto que aquí ya entran otros factores en juego como es la cabeza, ¿no? La duración habitual de un taper es de 1 a 2 semanas y, como decía, generalmente se reduce entre un 40 y un 60% el volumen de trabajo, puesto que la frecuencia y la intensidad se intentan mantener para continuamente tener al atleta entrenado, ¿vale? No gusta previo a la competición a nadie dejar de entrenar y tampoco tiene sentido. ¿Ok? Las estrategias son variadas. Podemos jugar en escalera, hacer una reducción lineal. Esto ya depende un poco de cada uno. Yo normalmente hago reducciones lineales, en las que voy de más a menos, ¿vale? De mayor volumen a menor volumen. Y bueno, jugando con la intensidad. Aquí, esto es lo que os quería mostrar. Es un ejemplo de un taper, ¿vale? Que he diseñado de manera general, pero que podría ser aplicable para un atleta de cierto nivel ya, ¿vale? No hablamos de un atleta top élite, no estamos hablando de una persona que te va a correr en 3,30 y tantos o en 3,40, un 1500, pero que sí que podría meterse a lo mejor en 4, que es una marca para un campeonato regional, una mínima para un campeonato andaluz o un campeonato de España, o 4,20, que ya estaría también muy bien, sería un 10, por ejemplo, para un bombero en cualquier oposición. Que esto, como digo, lo vamos a ver después con un ejemplo para bomberos que quizás sea lo que más interese, ¿no? Lo que estáis viendo pues son 3 fases de trabajo, 1 o 2 semanas de taper y lo que vendría haciendo el deportista en la fase más específica que os dije de mayor carga. En esa fase de mayor carga, quizá un deportista de este nivel, como estáis viendo en el ejemplo, pues tolere entre 50 y 60 kilómetros semanales, que es lo que sería lo habitual, ¿no? Para un entrenamiento de 1500, alguien que puede entrenar todos los días y que incluso se permite el lujo de hacer sesiones dobles con un alto volumen. Incluso aquí podría decir que el volumen está ligeramente retocado y reducido. Tendríamos un trabajo aproximadamente de un 10% del volumen, un 10-15% del volumen de alta intensidad, ¿vale? En esa fase específica de alta carga. Podríamos estar metiendo trabajo de resistencia de larga duración, pero en zona umbral, ¿no? Más intenso quizá.
Y bueno, ya os digo, metiendo sesiones dobles, pues no todos los días, pero bastante habitual. Las carreras largas incluso se podrían meter no de 15 kilómetros, sino de 20 kilómetros. Las que tienen 10 las podríamos meter a 12. Esto depende un poco del nivel de tolerancia, repito, del atleta. La cuestión es que una vez que se ha hecho esa fase de intensificación, que viene de entrenar con mucho volumen, con un modelo polarizado en el que sí hay mucho trabajo a baja intensidad, pero el trabajo de alta intensidad es realmente de alta intensidad, por ejemplo, como estáis viendo ahí con intervalos de 4 por 1000, estos serían entrenamientos muy exigentes si el ritmo de verdad es el ritmo de competición o incluso por encima. Y después de esa fase pasaríamos a lo que llamaríamos ya el taper, ¿no? A las 2 semanas previas, donde repito que hago una reducción de carga lineal, ¿no? Si viene haciendo 50-55 kilómetros a la semana, que podría ser más, pues le metes 30-35 y termina haciendo 20-25, buscando precisamente más calidad y quizá el porcentaje de entrenamiento de alta intensidad, en este caso, sube, puesto que reduce y normalmente quitas de entrenamiento de baja intensidad, salvo que lo uses para recuperar o para seguir estimulando de alguna manera, ¿no? Entonces, si nos vamos a la última semana, que quizás sería la que más nos interese, pues vemos que las carreras a baja intensidad se han reducido bastante, que hay menos, el volumen obviamente también, y bueno, mantenemos entrenamiento de alta intensidad, de alta estimulación, que podríamos llamar, como dice Daniel, ¿no? En su libro, en el famoso libro de la fórmula Daniel, entrenamientos de alta solicitación, muy exigentes, pero teniendo en cuenta que nos va a dar tiempo a recuperarnos. Por eso, si lo vemos desde el punto de vista de la semana previa a la competición, pues podríamos terminar en un cuarto día haciendo entrenamiento intenso, como decía, de alta solicitación, aunque ese entrenamiento de alta solicitación para mí sería un día antes quizá. Descansamos el quinto día y el sexto haríamos un priming, el cual también tenéis un vídeo en el canal al respecto. El priming va a ser una sesión con pesas y quizá algún sprint, diría que largo, de 80, 100, 150 metros, pero sin apretar, obviamente, sin forzar para no generar ningún problema y no jugárnosla, ¿no? Serían unas pesas con una alta intensidad, alta velocidad, pero un volumen muy reducido. Dejamos ese sistema nervioso preparado para currar y al día siguiente o en un día y medio se compite sin haber generado una fatiga excesiva, viniendo de un día de descanso que ya nos tiene bastante bien, y puede ser que se vaya en las condiciones óptimas, tanto físicas como mentales. Esto sería un ejemplo para un deportista, repito, pues que bueno, se puede meter en 4.20 en un 1500, que ya está muy bien. Un bombero de 4.30, 4.40 o de 4.40, 4.50 una chica, que eso, repito, sería prácticamente un 10. Supongo que un 10 en casi todas las oposiciones que nos podamos encontrar en el terreno nacional. Pues vendría a ser algo muy similar, pero con un volumen más reducido. Es decir, si estamos haciendo 50, 60 kilómetros a la semana en una fase específica con un deportista casi de élite, pues con un bombero podríamos decir que hacemos la mitad. Simplemente que aquí los porcentajes, como he explicado muchas veces, de entrenamiento de alta intensidad, para mí van a subir mucho respecto al otro deportista. ¿Por qué? Porque si vamos a entrenar mucho menos en frecuencia, ya que hay que hacer otras pruebas, no vamos a estar metiendo tanto trabajo de baja intensidad y vamos a intentar que las sesiones, en este caso, normalmente sean de alta solicitación para estimular las adaptaciones específicas que requiere la mejora del medio fondo en este caso. No hablamos de maratoniano, no hablamos de ultra trail, hablamos de medio fondo y por lo tanto la carrera se desarrolla a alta intensidad. La gran diferencia de este tipo de deportista con otro que se puede permitir entrenar más quizás sea básicamente eso, el porcentaje de entrenamiento de alta intensidad de manera relativa respecto al grueso o al total de los kilómetros. Pero la estrategia de reducción de la carga sería exactamente igual, pasando a menos kilometraje a lo largo de la semana y repito que metiendo sesiones de alta estimulación. Las sesiones de alta intensidad para mí serían muy similares a las del deportista de alto nivel, puesto que no se busca un alto kilometraje, se busca una alta calidad, simplemente que es lo que varía, los ritmos, que cuando un deportista de alto nivel va en un 800 a dos cortitos, pues un deportista de este nivel va a meter el 800 a un ritmo pues, bastante más elevado y mucho más cerca de los 3 minutos, ¿no? Pero el sistema sería prácticamente el mismo.
Aquí he metido 12-18 kilómetros, aquí sale exactamente lo mismo, pero bueno, esto quizá se podría corregir y si aquí son 18, pues aquí van a ser los 12, ¿vale? Se va a meter muy poquito. La estrategia es exactamente igual. Podemos meter un premium, precompetición y, repito, aprovecharnos de los beneficios de esto. Simplemente que todo este tipo de estrategias suelen tener más sentido, ¿vale? Porque se basan en el potencial por activación, cuanto más fuerte y mejor el deportista. Os doy dos referencias que os pueden interesar de dónde sale todo esto. Una de ellas viene a raíz de las estrategias, del análisis de las estrategias que utilizan los deportistas británicos a la hora de hacer los tapers, ¿vale? Y ahí sí que vais a poder indagar más en los porcentajes de trabajo respecto a cada medio y a cada tipo de trabajo de una determinada intensidad. Y aquí tenéis dos vídeos donde hablo de esto y que probablemente pues hayáis visto. Uno de ellos es sobre el framing y otro es sobre el taper. Si hacemos un clic, están enlazados, os van a llevar a YouTube y vais a poder ver cada uno de estos vídeos.